Dicen que hay casas que no se construyen. Se sueñan despiertas. Crecen como un temblor que no termina nunca, retorcidas en pasillos sin destino, con puertas que prometen salida y entregan vacío, con escaleras cansadas que trepan hacia un techo que no las espera. Una de esas casas existe. Se puede tocar, oler, recorrer con la espalda en tensión y la lengua seca. La mansión Winchester, en San José, California. De día, el sol la vuelve amable. Su fachada de madera victoriana, sus colores cálidos, sus molduras laboriosas, los jardines recortados con esa disciplina que solo el miedo conoce. Todo parece un pequeño reino en paz. Pero cuando la luz baja, cuando el cielo se vuelve una telaraña violeta y el aire trae olor a madera vieja y a flor cansada, la casa saca su verdadero rostro. No es un hogar, es un laberinto, no es un proyecto, es una penitencia. Para contar su historia no alcanza con decir fantasmas. Hay que decir un nombre, Sarah. Sarah Lockwood Pardee Winchester. No era una bruja ni una criminal. Era una viuda joven, inteligente, de dedos finos y mirada obstinada, casada con William Wirt Winchester, heredero de la fábrica de rifles que, con su repetición de disparos, cambió la historia de muchas guerras y la geografía íntima de miles de familias. Un arma que ahorraba recarga y multiplicaba despedidas. El éxito fue dinero. El dinero fue casas, vestidos, conciertos. Pero el precio fue otro, el que no se escribe en cheques, el rumor de que el mundo te debe algo que jamás te podrá pagar. Sarah perdió a su hija cuando apenas respiraba el mundo. Más tarde, perdió a su esposo por enfermedad. Cuando uno pierde 2 veces y tan temprano, aprende a oír. Oye consejos que no pediría en días luminosos. Oye a las amigas hablar de un medium. Oye a desconocidos que con voz de iglesia o de circo ofrecen respuestas para dolores con nombre propio. La leyenda dice que un espiritista le anunció una deuda imposible. Las almas de los muertos por los rifles Winchester te seguirán. Para aplacarlas, vete al oeste, compra una casa y no dejes de construir jamás. La orden era absurda, y precisamente por eso tenía sentido para alguien que andaba con la cordura en hilachas. Sarah viajó. Llegó a un rancho en el Valle de Santa Clara y empezó a construir. Decir empezó a construir es mezquino. Sarah no edificó una casa. Encendió una voluntad que tardaría décadas en apagarse. Martillos a todas horas. Aserrín en los pulmones de los carpinteros. Clavos que parecían brotar de la tierra como un cultivo obstinado. Un plano que nunca estaba terminado. Cuartos que nacían de otros cuartos, pasillos que sobrevivían a pasillos, ventanas que miraban a otras ventanas, paredes levantadas y, antes de que la cal secara, ya en duda otra vez. No había una mansión, había una idea con madera. La casa comenzó a aprender. Escuchó los pasos de los hombres con cinturones de herramientas. Se acostumbró al golpe del martillo a las 2 de la madrugada. Aprendió el idioma del crujir. Y, como todo lo que aprende, se volvió maniática. Exigía cambios, pedía una escalera donde ayer no la necesitaba, empujaba a Sarah a inventar rincones que ninguna arquitectura de manual habría aprobado. La Staircase to Nowhere. Escalones bajos, tan bajos que parecían un gesto de compasión hacia el cuerpo de una mujer con dolor en las articulaciones, girando, girando, para desembocar en una pared. Puertas que abrían hacia una caída al vacío, succión de aire, 3 pisos de jardín mirando desde abajo. Pestañeas, extiendes la mano para tocar el pomo y si no te avisan, das un paso exacto hacia la nada. Ventanas en el suelo, claraboyas en el costado, armarios que esconden pasadizos, pasadizos que esconden habitaciones, habitaciones que esconden silencio. La mayoría de las casas obedecen al sentido. La mansión Winchester obedece al miedo. Todo en ella parece construido contra alguien o algo, contra las almas que, dice la leyenda, la reclamaban cada noche, contra el destino que la había tironeado de sus seres queridos,
contra la lógica complaciente que ordena los hogares en un plano con escuadra y paciencia. Sara decidió confundirse para confundir a lo que la perseguía. Si los espíritus venían por ella, tendrían que perderse primero, doblar donde no hay esquina, subir donde el techo niega, buscarla en un cuarto que se niega a ser el mismo al día siguiente. La casa, además, adora un número. 13. 13 ganchos en la sala de sesiones. Dicen que allí, a medianoche, con las ventanas cerradas y el aire con el filo de una palabra que no se pronuncia, Sara llamaba por su nombre a los que cruzaron con violencia. 13 ventanas en un baño. 13 escalones que parecen un chiste en un palacio donde algunos tramos tienen decenas. 13 drenajes. 13 cristales en una vidriera. 13 letras en alguna inscripción que alguien, años después, quiso leer como conjuro. Puede que el número sea una superstición tardía que los guías repiten con la alegría de quien cuenta una travesura. Puede que no. Lo cierto es que la casa parece haber elegido su propia aritmética. En 1906, la Tierra decidió recordarles a todos quién manda. Un terremoto sacudió San Francisco y la mansión tembló como un animal herido. Torres, cúpulas, chimeneas, todo dejó de estar donde llevaba años estando. La sala de sesiones, cuentan, se atascó. Sara quedó atrapada. Tuvieron que abrirle el paso como se abre una fruta dura con una herramienta de cocina que no está diseñada para eso. Cuando salió, algunos dirían que su rostro no cambió. Otros, con esa manía de mirar tristezas ajenas como si fueran semáforos, juraron que sus ojos se habían ido todavía un poco más lejos. Esa noche, según la tradición, la construcción no se detuvo. Se corrigieron muros, se tapiaron otros. Se decidió que la casa debía volverse más difícil, como si la tierra hubiera dado una pista. Todo aquello que tiembla exige laberinto. En la mansión, el tiempo no corre, se avanza. Ese avanzar tiene instrucciones que no sirven de nada. No toques la baranda, está fría. Cuidado con esa puerta, no lleva a ningún lado que te convenga. Si escuchas un martillo, no preguntes quién trabaja. Hay habitaciones que conocen tu nombre sin haberlo aprendido. La sala de balón que nunca vio baile. El Hall of Fires, con tantas chimeneas, que uno sentiría calor incluso en verano, si no fuera porque el frío de otro lugar manda allí. La Daisy Room, donde la luz se rompe contra el vidrio pintado de flores y el techo parece bajar 1 centímetro cuando respiras. En el sótano, un hombre con bigote y sombrero, empujando un carretón de ladrillos, ha sido visto por demasiada gente que no se conoce entre sí como para ser una broma de turno. Lo llaman Clyde. No asusta. Exige paso. Como si la casa conservara también a los que la construyeron, destinados a seguir reparando lo irreparable. Y luego está la puerta. Esa puerta. La que no da a un pasillo, ni a un armario, ni a una terraza. La que se abre, ligera, hacia el exterior en el segundo piso, con 3 bisagras y ninguna misericordia. La llaman Door to Nowhere. Podrías pensar que es un descuido, pero la casa no tiene descuidos, tiene decisiones. Un guía se ríe, con la risa profesional que aprenden quienes trabajan en lugares donde el miedo es presupuesto, y te dice que Sara ordenó ponerla allí para confundir a los que la buscaban desde el otro lado. Y aunque tú no creas, esa explicación es la menos peligrosa. Peor sería pensar que nadie eligió nada y que, a veces, el mundo se hace absurdo porque sí. Caminas. El piso cruje. No todas las maderas crujen como amenaza, algunas crujen como saludo. Estás en mis entrañas, dicen. Cada giro te devuelve a las mismas ventanas que miran a otras ventanas. Un espejo no te devuelve exactamente al mismo tiempo. Hay un retraso minúsculo. La demora de un fantasma educado que te cede el paso. Respiras. ¿Huele a rosas? En algunas esquinas dicen, de pronto el aire se compone de flores que no están. Sara adoraba los jardines, explica alguien, o tal vez... Y entonces llega la noche, en la que lo público cierra. La mansión se queda con los cuidadores, con los que rondan porque la seguridad de los vivos lo exige, con los que revisan candados y apagan luces que no quieren apagarse.
En esa hora lenta, la casa recuerda su oficio. En algún lugar, un martillo golpea 3 veces. La madera se contrae con una sonrisa vieja. El patio respira. Los gatos del vecindario se niegan a cruzar la verja. Los animales saben, siempre supieron. Un guardia dobla por un pasillo y ve al fondo la falda negra de una mujer entrar en una habitación que a esa hora está cerrada con llave. Llega, revisa, abre. No hay nadie. Sobre el tocador, una marca circular de vaso. El aire huele a polvo que no ha sido movido en años, pero el círculo brilla, fresco. El relato de quienes trabajan allí no se parece a una película. No hay gritos cada 5 minutos ni apariciones en cada giro. Hay insistencias, modales, una puerta entreabierta que a nadie le consta haber dejado así. Una cortina que respira cuando no hay corrientes. Una lámpara que insiste en un parpadeo exacto, como si practicara un código. Es ella, dicen algunos, con la familiaridad de quien se acostumbra a convivir con su difunta tía en un retrato. ¿O son ellos?, corrige un jardinero viejo, que no le teme a la sombra, pero sí al silencio. Ellos son muchos. A la medianoche, cuentan, Sara elegía una habitación donde nadie la esperara. Cerraba. Se quedaba de pie. Invocaba sin teatro. Hablaba en voz muy baja, como quien dice perdón a alguien que no se decide a escuchar. No buscaba espectáculo, buscaba instrucción. ¿Qué construir? ¿Qué derribar? ¿Dónde abrir un hueco? ¿Cuándo levantar otra escalera? La mansión es, según esa versión, un instrumento de negociación. La arquitectura como disculpa, la madera como rezo, cada clavo como un lo siento repetido 13 veces. Los visitantes, inconscientes de ser parte de un ritual que los excede, se prestan al juego. De día, algunos entran con sonrisa, celular en mano, buscando ángulos de Instagram. Salen con la sonrisa más breve, el celular más pesado y el compromiso, que no cumplirán, de borrar una foto que muestra algo que no estaba allí cuando la tomaron. De noche, cuando hay recorridos especiales, una mujer siente que le toman la mano. Mi marido, empieza a decir, con ese rubor de adolescente tardía. Se da cuenta de que su marido está a 2 pasos mirando otra cosa. Retira la mano como quien saca los dedos del fuego. A veces lo terrible no es el dolor, es la tibieza. Otros huyen a la estadística. La casa tiene 160 habitaciones, casi 10.000 ventanas más puertas, de las que cualquier contabilidad paciente podría sostener en la cabeza decenas de chimeneas, más suelos que techos y más techos que cielos. Las cifras, como los rosarios, se usan para tranquilizarse. Se repiten, se cuentan, se recontabiliza, y sin embargo, la matemática no salva del pánico, porque la casa no es suma, es intención, y la intención no se conjura con números, sino con silencio. Hay gente que se ofende si llamas locura a la obra de Sara. Tienen razón. No es locura. Es lógica en otro idioma. Es ética aplicada a los materiales. Es una respuesta radical a una pregunta imposible. ¿Cómo se convive con la culpa ajena? Ella no diseñó el rifle. Ella no apretó los gatillos. Y sin embargo el apellido le llovió encima como plomo fundido. Su arquitecto principal fue el remordimiento, propio o heredado, da lo mismo, y los espíritus, reales o inventados, fueron el sindicato que le negoció cada pasillo. Aun si nada de lo paranormal existiera, la casa seguiría operando como un gran espejo de una idea peligrosa. Hay deudas que no se pagan con dinero, sino con desgaste, con la ofrenda de tu vida entera a un proyecto que no termina nunca. Cada vez que entras a un cuarto nuevo, la casa te ofrece un microclima. Aquí hace frío sin razón. Allí hay un perfume que no se explica. Más allá, el sonido se corta, como si una mano invisible apretara el botón de mute. Y si te detienes en una esquina que no promete nada, y decides, por capricho, contar hasta 13 en silencio, es probable que algo te responda no con un golpe, sino con una certeza pequeñísima como de aguja en la piel. Estás siendo escuchado. Un día, Sara no salió al jardín.
Su respiración se volvió ligera como el polvo. Su cuerpo, una llave que ya no abría nada. Murió en 1922, y la casa, fiel a su carácter, no hizo espectáculo. Se quedó como estaba, a medio terminar, como siempre. Los obreros dejaron el martillo sobre la mesa, las virutas en el suelo, una escalera a mitad de tramo. Alguien decidió que todo debía quedarse así, como se congela una sonrisa antes de que se vuelva mueca. Nació el museo. Nacieron los folletos. Nació la administración de la extrañeza. Desde entonces, la mansión recibe peregrinos del miedo, arqueólogos de lo invisible, turistas del escalofrío, alumnos de arquitectura con lápiz afilado y profesores de escepticismo que toleran la posibilidad de una noche mal dormida. Todos encuentran lo que buscan. El creyente sale creyendo más. El escéptico sale con mejores argumentos. El que vino a reírse se ríe. Y luego, horas después, en el hotel, apaga la luz, abre un ojo, vuelve a encender, apaga otra vez, se da vuelta y se promete no volver. La casa no necesita convertir a nadie, le alcanza con que vuelvas a hablar de ella. Hay detalles menores que, sumados, hacen carne la leyenda. Un reloj que se detiene siempre a las 12:13. Una foto histórica donde los cristales devuelven manos que no corresponden. Un vidrio de Tiffany que nunca vio la luz correcta, porque está colocado donde la arquitectura no autoriza amaneceres. Una colcha que, a pesar de que la habitación permanece cerrada, aparece acomodada con un pliegue nuevo los lunes. Un gato que sale de una habitación por debajo de la puerta, no por el filo, por debajo, con la elasticidad que solo tienen los que no pesan en este lado. El jardín, al mediodía, es la trampa perfecta. Rosales, senderos, estatuas que probablemente no miran donde crees. Las fuentes fingen música como quien silba para tapar los propios pensamientos. Y si prestas atención verás que la casa no manda sobre el jardín. Negocia. Él le da flores. Ella le devuelve sombra. Él le presta estación. Ella le anula tiempo. Por eso, cuando el sol cae, el jardín envejece de golpe, como si hubiera pasado de primavera a funeral sin escalas. Regresan olores que no son de plantas. El viento trae polvo de épocas. Las estatuas inclinan la cabeza 1 grado. La casa aprieta el lazo de sus molduras. Y tú, que ya pensabas que lo peor ocurría bajo techo, aprendes que afuera también hay corredores. Con los años, la mansión Winchester se volvió un idioma que hablan quienes nunca se encontraron entre sí. A mí me apagó la linterna, dice una guía. Yo la vi subir una escalera, cuenta un electricista que había ido por un arreglo trivial y se quedó con una historia que su mujer le exige no repetir a los niños. Yo dormí aquí una noche, en un tour especial, presume un viajero, y en su orgullo hay rendición. Desperté a las 3:13 con olor a violetas. No había violetas, no era perfume, era como si la madera hubiera florecido. En los sótanos, donde las paredes sudan y el aire no tiene lugar para expandirse, las voces regresan con eco aunque no hay concavidades que lo justifiquen. Un trabajador nuevo se pierde. No se asusta. Todos se pierden un par de veces la primera semana. Prende su linterna. Encuentra una puerta que no debería estar allí. La abre. Es un armario vacío con olor a sopa vieja. La cierra. Al darse vuelta, la puerta ya no está. No te preocupes, le dirán luego. La casa te estaba probando. Como si el edificio, además de respiración, tuviera examen de ingreso. Hay una crueldad suave en la casa. No empuja, te distrae, te roba 1 milímetro de atención. Te ofrece un espejo donde faltan 2 segundos para que tu gesto te alcance, y en esos 2 segundos, la mente redacta historias que no siempre puedes olvidar. No hace falta que nadie te toque. Te alcanzan las promesas torcidas, una escalera que no llega, una puerta que abre al cielo, un pasillo que se repite como un mal pensamiento. La pregunta que se repite, sílaba por sílaba, en todos los pasillos, es simple y feroz. ¿Construyó Sara para escondernos a nosotros de ellos? ¿O para esconderlos a ellos de nosotros? Si la casa es penitencia,
¿De quién? Si es refugio, ¿para quién? Si es rezo, ¿a qué Dios? No hay respuesta. Hay madera. Y la madera, como el agua, aprende el idioma del recipiente. Si el recipiente es la culpa, suena a largos pasillos y a escalones que miden la paciencia. Si el recipiente es el miedo, suena a corredera que se atranca y a ventana que te devuelve una cara que no quieres ver. Si el recipiente es el amor, porque en todo esto también hay amor, suena a jardinero que poda como si peinara a una hija, a guía que apaga luces con dulzura, a visitante que acaricia una baranda como si fuera un hombro. Algunos, por puro vértigo de lo absoluto, preguntan si la casa está maldita. No lo creo. Una maldición es una sentencia en una dirección. La mansión Winchester es un diálogo, torpe, largo, agotador. Pero diálogo, entre vivos y muertos, entre lo que hicimos y lo que nos hicieron, entre lo que nombramos y lo que, por pudor o por miedo, dejamos sin nombre. Si acaso hay maldición, no está en la madera, está en ese apuro moderno por cerrar historias con un «era mentira» o «era verdad», como si el mundo se dejara meter en cajas con rótulos cómodos. La casa no cabe en cajones, dimite de nuestras categorías. Repite el truco de sus puertas y nos deja a todos, una y otra vez, con el paso al borde del aire. Antes de irte, porque uno siempre se va, aunque sea en la memoria, vuelve a la entrada. Mira la fachada con los ojos de un arquitecto que se dejó las reglas en el bolsillo de un traje que ya no usa. Piensa en la primera noche que Sara durmió aquí, rodeada de martillos, y en la última, rodeada por un silencio con olor a trabajo concluido a la fuerza. Piensa en las manos de los carpinteros, en las astillas que les quedaron adentro para siempre, en los chistes que hicieron para que el miedo no les catarateara por la espalda. Piensa en las almas, si las hay, que aprendieron a navegar el laberinto con la paciencia con que una madre aprende el mapa de un llanto. Y ahora, sí, vete. Cruza el portón, no mires atrás hasta la esquina. Cuando gires, la casa se verá más pequeña. Eso es un truco sano del mundo. Las cosas horribles se empequeñecen a distancia. Pero cuidado, algunas vuelven por la noche, cuando apagas la luz y la almohada es una versión pequeña de una sala cerrada con 13 ganchos. Oirás un golpe, quizá 2. No respondas con 3. No porque vayas a abrir algo, sino porque hay diálogos que no conviene retomar por cortesía. Deja que el martillo que creíste escuchar se convierta en cañería cansada, en aire en la pared, en recuerdo. Si aún así te visita el perfume de una flor que no está, no te asustes. Dile a la casa, con la voz que te salga, que has entendido lo único que de verdad pide, que los vivos aprendamos a caminar con cuidado, que contemos hasta 13, cuando haga falta, que sepamos que hay escaleras que mejor no subir y puertas a las que por higiene del alma conviene no asomarse. Porque la mansión Winchester no es un susto, es una advertencia tallada en madera. Un recordatorio de que el dolor busca formas, de que la culpa construye ciudades, de que el amor también construye laberintos cuando no encuentra cama donde acostarse, y de que, al final, cuando el último visitante se haya ido y el último gato del barrio haya decidido que hoy tampoco entra, la casa seguirá hablando el idioma que aprendió de Sara: clavos, bisagras, polvo, sombra. Un idioma que nadie domina por completo, pero que todos, si nos quedamos muy quietos, podemos llegar a entender por un instante. El instante exacto en que nos paramos frente a una puerta, apoyamos la mano en el pomo y decidimos no abrir.